¿Qué se siente cuando el hombre que juraste amar te mira como si no fueras suficiente? La pregunta me atravesó como un cuchillo mientras servía café en tazas de porcelana, rodeada de los amigos de mi esposo, Diego, con sus trajes impecables y risas que sonaban a dinero. Era una noche cálida en nuestro pueblo en el Valle de Antioquia, Colombia, donde la brisa traía el aroma dulce de los cafetales y el murmullo de los grillos. Yo, Mariana Salazar, con mi vestido sencillo de algodón y mi acento paisa que nunca intenté pulir, me sentía como una sombra en mi propia casa. Diego sonreía con ese encanto que me enamoró hace años, pero cada vez que hablaba, sus ojos me rogaban que me quedara callada. Mi voz, mi manera de pronunciar las palabras, parecía avergonzarlo frente a sus elegantes amigos. Esa noche, algo en mí se rompió, como una cuerda de guitarra que lleva años soportando demasiada tensión. No era solo su mirada, era la certeza de que, para él, mi verdad valía menos que su ambición. La sala estaba llena de conversaciones que sonaban extranjeras, palabras que hablaban de inversiones en Bogotá, viajes a Europa, cosas que yo entendía pero que Diego asumía que no. Cuando intenté hablar sobre el precio del café en el mercado, mi acento llenó el aire como un tambor, y él soltó una risa nerviosa, desviando la charla hacia otro tema. Sentí un nudo en el pecho, como si la brisa del valle se hubiera vuelto un peso. Recordé las tardes en la finca de mi familia, corriendo entre los cafetales, donde mi voz era libre, donde mis palabras eran un eco de las montañas. Mientras servía más café, el aroma amargo me envolvía, y me pregunté si alguna vez volvería a sentirme así en mi propio hogar. Los rostros de los invitados, iluminados por la luz tenue de las lámparas, me miraban con curiosidad, pero también con un dejo de superioridad que me hacía querer desaparecer. Los amigos de Diego se despidieron con apretones de manos y promesas de futuras reuniones. Cuando la puerta se cerró, él me miró, no con amor, sino con una disculpa que no necesitaba escuchar. «Mariana, no es personal, solo quiero que encajemos», dijo, como si eso justificara todo. Me quedé en la sala, recogiendo las tazas vacías, oliendo el rastro de café que aún flotaba en el aire. Afuera, las luces del pueblo titilaban entre las sombras de las montañas, y los grillos cantaban como un coro que me llamaba a mi infancia. Algo en mí susurró que no podía seguir viviendo así, escondiendo mi voz para complacerlo. No sabía cómo cambiaría las cosas, pero esa noche, bajo el cielo estrellado, decidí que mi verdad no se quedaría enterrada bajo las risas de otros. El sol del mediodía quemaba la tierra cuando me puse a limpiar la casa, buscando una distracción del dolor que la noche anterior había dejado. Diego había salido temprano, seguramente a reunirse con sus amigos de negocios en el pueblo. Mientras barría el piso de baldosas rojas, el recuerdo de sus ojos pidiéndome silencio me perseguía. Cada risa disimulada de sus amigos, cada cambio de tema, se repetía en mi cabeza como un eco cruel. Mi acento, mi forma de hablar, era parte de mí, como las montañas que rodeaban nuestro pueblo, como el aroma a tierra húmeda que entraba por la ventana. ¿Por qué me hacía sentir que era un defecto? Me detuve un momento, mirando el polvo que bailaba en un rayo de luz, y pensé en mi madre, doña Clara, con su risa fuerte y su voz que nunca se doblegó ante nadie. Me senté en la cocina con una taza de café, el vapor subiendo en espirales que parecían llevarse mis pensamientos. Pensé en mi infancia, en las tardes en la finca donde mi madre me enseñaba a distinguir los granos de café maduros, donde mi voz era un canto que se mezclaba con el viento. Pero ahora, en mi propia casa, me sentía atrapada en un silencio que no elegí. Diego no era cruel, me repetía. Me quería, o al menos eso creía, pero su amor venía con un precio, un molde en el que yo no encajaba, un ideal de esposa que no era yo. La idea de confrontarlo me aterraba, como si alzar la voz pudiera romper algo más que el silencio. Miré por la ventana, donde las montañas se alzaban firmes, y sentí una punzada de envidia por su fuerza. El teléfono sonó, sacándome de mi tormenta interna. Era mi hermana, Sofía, con su voz alegre que siempre traía un poco de luz. «Mari, ¿cuándo vienes a la finca? Mamá no para de preguntar por ti». Su invitación fue como un soplo de aire fresco.
La finca, con sus cafetales y su cielo abierto, era mi refugio, un lugar donde nadie me juzgaba por ser yo. Prometí visitarla pronto, pero colgué con un peso en el corazón. ¿Cómo le explicaba a Sofía que mi esposo, el hombre que juró protegerme, me hacía sentir pequeña? Guardé el teléfono y miré la taza vacía. Algo tenía que cambiar, aunque aún no veía el camino, aunque el miedo a perderlo todo me mantuviera atada. En el pueblo, todos conocían a los Salazar, mi familia. Mi madre, Clara, era una mujer de manos fuertes y corazón inmenso, que había criado a 3 hijas sola tras la muerte de mi padre. Vivía en la finca, a 1 hora del pueblo, rodeada de cafetales que cuidaba como si fueran sus hijos. Sofía, mi hermana menor, era su sombra, risueña, con un talento para los números que mantenía las cuentas de la finca en orden. Luego estaba Diego, mi esposo desde hacía 5 años, un hombre de ciudad que llegó al valle con sueños de grandeza. Sus ojos cafés y su sonrisa fácil me enamoraron, pero ahora, esa sonrisa escondía un filo que cortaba mi orgullo. Cada uno de ellos era un pilar en mi vida, pero también un recordatorio de lo que había sacrificado al tratar de encajar en su mundo. También estaba don Álvaro, el vecino que había sido amigo de mi padre. Con su sombrero de ala ancha y su voz ronca por años de tabaco, siempre tenía una historia que contar, siempre con una lección escondida. Me veía como a una hija, y sus consejos, aunque a veces anticuados, venían con un cariño que me hacía sentir en casa. Luego estaba Camila, mi mejor amiga desde que éramos niñas corriendo por el mercado. Ella trabajaba en la cooperativa de café y conocía cada chisme del pueblo. Su risa franca y su manera de decir las cosas sin filtro eran un bálsamo para mí. Mientras caminaba por las calles de tierra esa tarde, saludando a los vendedores, sus rostros cálidos me recordaban quién era antes de que las miradas de Diego me hicieran dudar. El mercado era un mosaico de colores y olores, arepas recién hechas, mangos maduros, el bullicio de las motos. Aquí, mi acento no era un problema. Era parte del ritmo del pueblo, pero al volver a casa, la realidad me golpeó. Diego llegó con un ramo de flores, como si eso pudiera borrar la noche anterior. «Te quiero, Mariana», dijo, pero sus palabras sonaban vacías, como el eco de un tambor sin alma. Me pregunté si alguna vez me había visto de verdad, o si solo veía la versión de mí que él quería moldear. Mientras ponía las flores en un jarrón, el aroma a rosas se mezcló con mi tristeza. Mi familia, mis amigos, eran mi fuerza, pero no sabía si serían suficientes para enfrentar lo que venía. Unos días después, Diego me pidió que lo acompañara a una cena en casa de su amigo Ricardo, un empresario de Medellín con más dinero que modales. «Solo sé tú misma, pero, ¿sabes? Trata de hablar un poco más neutral», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sus palabras fueron como un puñetazo al orgullo. ¿Neutral? Quería que escondiera mi acento, mi esencia, para encajar con sus amigos. Acepté, no porque quisiera, sino porque una parte de mí aún creía que podía hacerlo feliz. Me puse un vestido azul que Camila me había ayudado a elegir, pero mientras me miraba en el espejo, con el reflejo de las montañas por la ventana, sentí que estaba traicionándome a mí misma. En la cena, la mesa estaba decorada con copas de cristal y cubiertos que brillaban bajo la luz de un candelabro. Ricardo y su esposa, Laura, hablaban de sus viajes a París, de inversiones en el extranjero, y Diego los seguía con entusiasmo, como si perteneciera a su mundo. Yo intenté participar, hablando de los cultivos de café y los desafíos del mercado, pero cada vez que abría la boca, sentía los ojos de Diego evaluándome. Cuando mencioné un problema con las lluvias, Ricardo sonrió con condescendencia. «Qué pintoresco, Mariana, ese acento tuyo». Diego no dijo nada, pero su silencio fue peor que cualquier comentario. Me tragué el dolor, sonriendo como si nada, mientras el aroma a vino tinto en la mesa me mareaba. De vuelta en casa, Diego actuó como si todo hubiera ido bien. «Estuviste genial, amor», mintió, quitándose los zapatos. No respondí. Me quedé mirando la luna por la ventana, escuchando el canto de los grillos que parecía llamarme a la finca. Recordé las palabras de mi madre. «Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos, Mariana».
Esa noche, mientras Diego dormía, me senté en el porche con una taza de café, el aroma amargo mezclándose con mi determinación. No podía seguir viviendo a medias, escondiendo quién era para complacerlo. Pero el miedo a perderlo, a romper nuestro matrimonio, aún me ataba. Bajo las estrellas, supe que necesitaba encontrar el valor para cambiar. La semana siguiente, Diego llegó con una noticia que me heló la sangre. Ricardo quería asociarse con él en un negocio de exportación de café. «Es una oportunidad única, Mariana», dijo, con los ojos brillando de ambición. Pero luego vino el golpe. Necesitábamos dinero para invertir, y él quería que pidiera un préstamo a mi familia. El aire se me escapó. La finca de mis padres era más que tierra. Era un legado, un sueño que mi madre y Sofía cuidaban con sudor y lágrimas. Pedirles dinero para un negocio en el que no confiaba era como vender mi historia. «No sé, Diego, eso es delicado», murmuré, pero él insistió, diciendo que era por nuestro futuro, como si mi negativa fuera una traición. Me senté en el porche, mirando las montañas que se alzaban bajo un cielo gris. El olor a tierra mojada por la lluvia reciente me calmaba, pero no podía ignorar la presión en mi pecho. Diego no entendía lo que la finca significaba para mí. Para él, era solo un medio para sus fines. Recordé las noches en que mi padre nos contaba cómo había comprado esas tierras, hectárea por hectárea, con el sudor de su frente. Decirle que no a Diego sería un riesgo, pero ceder me haría sentir como si traicionara a mi familia. La tensión crecía, y con ella, mi miedo a perder lo poco que aún sentía mío. El sonido de una moto en la distancia rompió el silencio, pero no mi tormenta interna. Camila vino a visitarme esa tarde, trayendo una bolsa de mangos del mercado. «Mari, ¿qué te pasa? Tienes cara de funeral», dijo, sentándose a mi lado en el porche. Le conté todo, desde la cena hasta la propuesta de Diego. Ella no dudó. «No dejes que Diego te use, amiga. Esa finca es tuya, de tu familia. Si él quiere su negocio, que lo consiga solo». Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un desafío. Sabía que confrontar a Diego no sería fácil. Su encanto siempre encontraba la manera de desarmarme. Mientras pelábamos los mangos, el jugo dulce goteando en mis manos, sentí una chispa de valentía. Pero, ¿sería suficiente para enfrentarlo? Diego se volvió más insistente con los días. Cada noche, mientras cenábamos en la mesa de madera, sacaba el tema del negocio con Ricardo. «Mariana, esto nos va a cambiar la vida», repetía, como si yo no entendiera la magnitud de sus sueños. Pero lo que él veía como una oportunidad, yo lo veía como una trampa. Ricardo, con su sonrisa de tiburón y sus promesas grandiosas, no me inspiraba confianza. Había oído rumores en el mercado: deudas sin pagar, pequeños productores estafados, tierras compradas a precios irrisorios. Diego, cegado por la ambición, se negaba a escuchar mis advertencias, diciendo que yo no entendía de negocios. Una tarde, Ricardo vino a casa sin avisar, trayendo una botella de aguardiente y una carpeta llena de papeles. «Mariana, Diego me contó lo de tu familia. Esa finca tuya es una mina de oro», dijo, con un brillo en los ojos que me dio escalofríos. Sus palabras estaban cargadas de menosprecio, como si mi tierra fuera un billete en su cartera. Intenté ser amable, ofreciendo café, pero su presencia llenaba la cocina de tensión. Diego, a su lado, asentía como un niño ilusionado, sin notar cómo me encogía. El aroma a cilantro del almuerzo aún flotaba, pero no podía disfrutarlo. Ricardo hablaba de desarrollo y progreso, pero sus intenciones olían a codicia. Después de que Ricardo se fue, confronté a Diego. «¿Por qué le contaste de la finca? Eso es privado». Él se defendió, diciendo que solo quería incluirme en sus planes, que era por nuestro bien. Pero sus excusas eran débiles, como un café aguado. Por primera vez, vi a Diego no como mi esposo, sino como alguien dispuesto a sacrificar mi legado por sus sueños. Esa noche, mientras él dormía, escribí una carta a Sofía, contándole todo. El sonido del lápiz contra el papel era lo único que rompía el silencio. No sabía si ella tendría respuestas, pero necesitaba a mi familia, su fuerza, para no derrumbarme. La presión de Diego no cedía.
Cada día encontraba una nueva forma de convencerme. Promesas de una casa más grande, viajes a la costa, una vida que yo nunca pedí. Pero sus palabras venían con un filo. «Si no confías en mí, Mariana, ¿qué clase de matrimonio tenemos?», dijo una noche, dejando el tenedor sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos, que antes me hacían sentir amada, ahora me acusaban. Me sentía atrapada entre mi amor por él y mi lealtad a mi familia. El aroma a café que llenaba la casa, antes un consuelo, ahora me asfixiaba, como si cada sorbo me recordara lo que estaba en juego. Fui a ver a don Álvaro, buscando un consejo que me ayudara a ver claro. Lo encontré en su patio, tallando un pedazo de madera con un cuchillo gastado. «Mija, el hombre que te ama no te pide que renuncies a lo que eres», dijo, sin levantar la vista. Sus palabras eran simples, pero pesadas, como las piedras del río que cruza el valle. Pensé en mi madre, en Sofía, en la finca que era más que tierra. Era mi raíz, mi historia. Pero también pensé en Diego, en los momentos felices que habíamos compartido. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si esta era nuestra única oportunidad de salir adelante? La duda me carcomía, como un gusano en una fruta madura. Al volver a casa, encontré a Diego revisando unos documentos en la sala. «Ya hablé con un banco, Mariana. Podemos usar la finca como garantía», dijo, como si ya estuviera decidido. Mi corazón se detuvo. No solo quería el dinero, estaba dispuesto a arriesgar mi legado sin mi permiso. La ira creció en mí, pero la tragué, temiendo que una discusión lo empeorara todo. Mientras lavaba los platos, el sonido del agua corriendo era lo único que calmaba mi mente. Sabía que no podía seguir evitándolo, pero el miedo a perderlo todo, mi matrimonio, mi hogar, mi paz, me mantenía paralizada. Necesitaba encontrar una salida, y pronto. Decidí hablar con Diego, buscando un punto medio que nos salvara a ambos. «Podemos buscar otra forma de financiar el negocio sin tocar la finca», sugerí, mientras preparábamos el desayuno. El olor a arepas en la sartén llenaba la cocina, un aroma que siempre me había reconfortado, pero ahora apenas lo notaba. Diego escuchó, pero su respuesta fue fría. «Mariana, no hay otra forma. Si no confías en mí, no sé cómo seguimos». Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron ver que no estaba dispuesto a ceder. Intenté convencerme de que podía salvar nuestro matrimonio sin traicionar a mi familia, pero era como tratar de sostener agua en las manos. Imposible. Fui al mercado, buscando claridad en la rutina diaria, los colores de las frutas, el bullicio de los vendedores, el aroma a pan recién horneado. Todo era familiar, pero no suficiente para calmar mi tormenta interna. Compré flores para mi madre, pensando en visitarla, en contarle todo. Tal vez ella tendría respuestas, pero al volver a casa, encontré a Ricardo allí otra vez, con Diego firmando papeles en la mesa. «Solo son borradores, Mariana, no te preocupes», dijo Diego, pero su tono era evasivo, y sus ojos evitaban los míos. La desconfianza creció como una sombra, oscureciendo todo. Estaba perdiendo el control, y con él, mi paz. Esa noche, intenté hablar con Diego de nuevo, pero él estaba distante, como si ya hubiera tomado una decisión sin mí. «Todo esto es por nosotros», dijo, antes de salir a reunirse con Ricardo. Me quedé sola, mirando las estrellas desde el porche, el canto de los grillos como un eco de la finca. Llamé a Sofía, con lágrimas en los ojos. «Mari, ven a casa», dijo ella, su voz cálida rompiendo mi soledad. Su invitación fue un faro en la oscuridad. Al día siguiente, iría a la finca. No sabía qué encontraría, pero no podía seguir negando la verdad. Diego estaba dispuesto a sacrificar mi legado, y yo no podía permitirlo. El camino a la finca era un sendero de tierra roja flanqueado por cafetales que brillaban bajo el sol. El olor a hojas verdes y el canto de los pájaros me envolvían mientras conducía, con el corazón latiendo fuerte. Al llegar, vi a mi madre en el porche, con su delantal manchado de tierra, podando una planta. «Mariana, qué sorpresa», dijo, abrazándome con fuerza, pero su rostro cambió cuando le conté lo de Diego y Ricardo. Me llevó adentro, donde Sofía estaba revisando unas cuentas en una mesa llena de papeles. «Siéntate, Mari»,
Hay algo que debes saber, dijo mi madre, con una seriedad que me heló la sangre. Sofía sacó un folder lleno de documentos amarillentos. La finca no es solo nuestra casa, Mari. Papá compró la mitad del valle antes de morir. Somos dueñas de tierras que valen millones. Me quedé sin aliento, mirando los mapas y escrituras que confirmaban sus palabras. Nunca imaginé que nuestra finca, con su casa modesta y sus cultivos, fuera parte de algo tan grande. Pero había más. Ricardo sabe de estas tierras, dijo Sofía, con la voz tensa. Ha estado preguntando en el pueblo, buscando socios para explotarlas. La verdad me golpeó como un rayo. Diego no solo quería un préstamo, estaba detrás de un tesoro que ni yo sabía que tenía. El atardecer pintaba el cielo de naranja mientras caminábamos por los cafetales, el aroma a tierra húmeda llenando mis pulmones. Mi madre me tomó de la mano. Tu padre siempre dijo que esta tierra era nuestro orgullo, no nuestra carga. Sus palabras me hicieron ver todo claro. Diego no solo me había menospreciado, estaba manipulándome para aprovecharse de mi familia. La ira y la tristeza se mezclaban en mi pecho, pero también una chispa de fuerza. Regresé al pueblo esa noche, decidida a enfrentarlo, aunque no sabía cómo. El sonido del motor en el camino era un eco de mi determinación, pero el miedo aún latía en mi corazón. Al llegar a casa, encontré a Diego en la sala, hablando por teléfono con Ricardo. Todo está listo, solo falta convencerla. Lo escuché decir. Colgó al verme, pero ya era tarde. ¿Convencerme de qué, Diego?, pregunté, con la voz temblando de rabia. Él intentó calmarme, diciendo que era un malentendido, pero las palabras salieron de mí como un río desbordado. Sé lo de las tierras. Sé que me usaste. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Intentó negarlo, pero su voz titubeaba, y su excusa se deshizo como azúcar en el agua. La casa, con su olor a madera y café, se sentía como un campo de batalla. No pude quedarme. Tomé mi bolso y salí, caminando sin rumbo por las calles del pueblo. El aire fresco de la noche me golpeaba la cara, pero no calmaba mi furia. Pensé en mi madre, en Sofía, en la finca que era mi legado. ¿Cómo había permitido que Diego me manipulara tanto tiempo? Terminé en casa de Camila, que me abrió la puerta sin preguntar. «Quédate aquí esta noche», dijo, preparándome un café. Mientras bebía, las lágrimas cayeron, no solo por Diego, sino por mí, por haberme perdido intentando complacerlo. El aroma a café me envolvía, pero no podía borrar el dolor que quemaba en mi pecho. Camila me escuchó hasta la madrugada, su cocina iluminada por una lámpara tenue. «Mari, tú no eres la que debe cambiar. Él es el que no te merece», dijo, con esa franqueza que siempre me daba fuerza. Sus palabras eran un eco de las de mi madre, de don Álvaro. Por primera vez, sentí que podía recuperar mi voz. Decidí que no volvería con Diego hasta que entendiera lo que valía. Pero la duda aún estaba ahí. ¿Y si él no cambiaba? Mientras el pueblo dormía, tomé una decisión impulsiva. Confrontaría a Ricardo también. No dejaría que nadie más jugara con mi familia, aunque significara arriesgarlo todo. Al día siguiente, fui a la oficina de la cooperativa de café, donde Camila trabajaba. Le pedí ayuda para investigar a Ricardo. «Ese hombre es un lobo con piel de cordero», dijo ella, revisando unos archivos polvorientos. Encontramos reportes de tratos turbios, tierras compradas a precios irrisorios, promesas incumplidas, familias arruinadas. Armé un plan. Hablaría con Ricardo en público, en la próxima reunión de la cooperativa, para exponerlo. Pero primero, necesitaba hablar con Diego. Quería creer que aún había algo de bueno en él, que podía redimirse, que nuestro amor podía salvarse. Lo encontré en casa, preparando café como si nada hubiera pasado. «Mariana, lo siento. No sabía lo de las tierras», dijo, pero sus ojos evitaban los míos, y su voz sonaba ensayada. Intenté razonar, explicarle lo que la finca significaba, pero él seguía hablando de oportunidades y futuro. La conversación se volvió una discusión. «Si no me apoyas, no sé qué hacemos juntos», gritó, golpeando la mesa. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Por primera vez, vi que su amor era condicional, que siempre había querido moldearme.
Salí de la casa, decidida a seguir con mi plan, aunque sabía que arriesgaba nuestro matrimonio. La reunión de la cooperativa estaba a días de distancia, y la tensión crecía como una tormenta. Diego empezó a actuar distante, pasando más tiempo con Ricardo. En el pueblo, los rumores corrían. Algunos decían que yo estaba loca por enfrentarme a hombres tan poderosos. Otros, que era valiente. Hasta don Álvaro me advirtió: «Ten cuidado, mija, esa gente no juega limpio». Pero no podía retroceder. La finca, mi familia, mi orgullo, todo estaba en juego. Mientras ayudaba a mi madre en los cafetales, el sol quemando mi piel, sentí una fuerza nueva. No sabía qué pasaría, pero estaba lista para pelear, aunque el miedo aún susurrara en mi corazón. La noche antes de la reunión, Diego me llamó. «Mariana, hablemos. Quiero arreglar las cosas», dijo, con una voz que sonaba sincera. Contra mi instinto, fui a casa. Él estaba en la sala, con una botella de aguardiente y 2 vasos. «Sé que te lastimé, pero todo lo hice por nosotros», dijo, con los ojos rojos. Por un momento, quise creerle. Hablamos durante horas, recordando los días en que éramos felices, y él prometió dejar el negocio con Ricardo. Me fui a dormir con una esperanza frágil, pensando que tal vez nuestro matrimonio podía salvarse, que aún había amor entre nosotros. Pero a la mañana siguiente, Camila llegó a casa con una noticia que me destrozó. «Mari, Diego firmó un contrato con Ricardo anoche. Puso la finca como garantía sin tu permiso». Mi mundo se derrumbó. Revisé los documentos que Camila trajo. Ahí estaba la firma de Diego, clara como el día. La traición era más que personal. Era un robo a mi familia, a mi legado. Las lágrimas quemaban, pero la rabia era más fuerte. Diego no solo me había mentido, había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El aroma a café en la casa, que siempre me había dado paz, ahora olía a traición. Fui a la cooperativa, con el corazón latiendo como un tambor. La reunión estaba llena de productores, todos esperando noticias sobre el mercado. Ricardo estaba ahí, sonriendo como si nada, mientras Diego llegó tarde, evitándome la mirada. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté, con los documentos en la mano. «Señores, hay algo que deben saber», dije, con la voz firme. El silencio llenó la sala, y supe que no había marcha atrás. Mi verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la justicia que mi familia merecía. Con los documentos en la mano, miré a la multitud en la cooperativa. Ricardo López y mi esposo, Diego, intentaron usar la finca de mi familia sin mi consentimiento, dije, mostrando las pruebas. Los murmullos llenaron la sala, como un río desbordado. Ricardo se puso pálido, mientras Diego bajaba la mirada, incapaz de enfrentarme. Conté todo: las tierras del valle, los tratos turbios de Ricardo, la traición de Diego. Mi acento paisa resonó sin vergüenza, y por primera vez no me importó lo que pensaran. El olor a café molido en la sala me dio fuerza, como si mi padre estuviera a mi lado, susurrándome que no me rindiera. Ricardo intentó defenderse, hablando de malentendidos y oportunidades para el valle. Pero los productores, muchos de los cuales habían sido engañados antes, no le creyeron. Diego por fin habló. «Mariana, lo hice por nosotros», dijo, pero su voz sonaba rota, sin convicción. «No, Diego, lo hiciste por ti», respondí, con una calma que me sorprendió. La sala quedó en silencio. Sentí los ojos de todos sobre mí, pero no era miedo lo que sentía, era liberación. Había enfrentado a los 2 hombres que intentaron quitarme mi voz, mi legado, y lo había hecho con la verdad. El murmullo de los productores, el calor del mediodía, todo era un eco de mi victoria. Después de la reunión, los productores acordaron investigar a Ricardo. Diego salió sin decir nada, y yo me quedé con Camila y don Álvaro, que me abrazaron con orgullo. «Esa es la Mariana que conozco», dijo don Álvaro, con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Pero la victoria no era completa. Mi matrimonio estaba roto, y mi corazón también. Mientras caminaba hacia casa, el atardecer pintaba el valle de dorado, y el aroma a tierra húmeda me envolvía. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra por mi paz apenas comenzaba. Aún así,
Por primera vez, sentí que podía enfrentarla. De vuelta en casa, la soledad me envolvió como una manta pesada. Las paredes, con sus fotos de Diego y yo sonriendo en días mejores, parecían burlarse de mí. Me senté en el porche, escuchando los grillos, y dejé que las lágrimas cayeran. Había defendido mi familia, mi legado. ¿Pero a qué costo? Mi matrimonio, mi hogar, todo estaba en ruinas. Pensé en mi madre, en su fuerza inquebrantable, y me pregunté si yo tendría el valor para seguir adelante sola. El olor a tierra húmeda me recordaba la finca, mi refugio, pero también la responsabilidad que ahora cargaba. En el pueblo, las noticias corrían como el viento. Algunos me llamaban valiente, una mujer que había enfrentado a los poderosos. Otros, imprudente, una esposa que había destruido su matrimonio. Ricardo había desaparecido, y Diego se había ido a Medellín, según los rumores. Perdí el contacto con él, y aunque dolía, también era un alivio. Fui a la finca, buscando consuelo en mi madre y Sofía. Hiciste lo correcto, Mariana. Nadie puede quitarte tu verdad, dijo mi madre, abrazándome. Pero la verdad venía con un precio. La incertidumbre de qué haría ahora, cómo reconstruiría mi vida sin Diego. Sofía y yo revisamos los documentos de la finca, asegurándonos de que estuviera protegida. Eres la dueña de Medio Valle, Mari. Eso es poder, dijo ella, con una sonrisa que me dio esperanza. Pero también miedo. ¿Estaba lista para asumir esa responsabilidad? Mientras caminábamos por los cafetales, el sol calentando mi piel, sentí que la respuesta estaba cerca. No sería fácil, pero por primera vez sentía que el futuro era mío para decidir. El canto de los pájaros, el aroma a café, todo era un recordatorio de que aún tenía mucho por lo que luchar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada noche me despertaba pensando en Diego, en los momentos en que éramos felices, en lo que pudimos haber sido. La casa estaba demasiado silenciosa, y el eco de su risa aún vivía en mi cabeza. Fui a la iglesia del pueblo, buscando paz en las velas y las oraciones, pero ni el aroma a incienso ni el murmullo de los rezos calmaban mi dolor. Me sentía rota, como un jarrón que nunca volvería a ser el mismo. La culpa me carcomía. ¿Y si había sido demasiado dura? ¿Y si podía haberlo salvado? Camila intentó sacarme de mi tristeza, llevándome al mercado, donde el bullicio y los olores a frutas maduras solían alegrarme. Mari, tú no necesitas a Diego para brillar, dijo, comprándome una arepa. Pero las miradas de los vecinos, algunas de lástima, otras de curiosidad, me pesaban como una losa. En un momento de debilidad, pensé en buscar a Diego, en pedirle que volviéramos. La idea me avergonzó, pero era real. Fui a la finca, buscando a mi madre. Estoy cansada, mamá, le dije, llorando en su regazo. Ella me abrazó, sin decir nada, y su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la finca, algo cambió. Recordé mi voz en la cooperativa, la fuerza que sentí al enfrentarme a Ricardo y Diego. Había perdido mucho, pero también había ganado algo. Mi verdad. No estaba rota. Estaba transformándome. El canto de los grillos, el olor a café, todo me recordaba quién era. Mariana Salazar, hija del Valle, no se rendiría. Con lágrimas en los ojos, supe que estaba lista para seguir, aunque el camino aún fuera incierto. La brisa del valle me envolvió, como un abrazo de mi padre, y sentí que podía volver a empezar. Un mes después, empecé a trabajar con Sofía en la finca, aprendiendo cada detalle de los cultivos, las cuentas, las tierras que mi padre había dejado. Cada día, sentía que recuperaba una parte de mí. El sol quemaba, pero el sudor en mi piel era un recordatorio de mi fuerza. Mi madre me enseñó a negociar con los compradores, y mi acento, antes una fuente de vergüenza, ahora era mi orgullo. Los cafetales, con su verde intenso, eran mi hogar, mi verdad. Cada paso que daba en la tierra era un paso hacia mi libertad. Camila y don Álvaro se convirtieron en mi apoyo constante. Vas a hacer grandes cosas, Mari, dijo don Álvaro, mientras compartíamos un café en su patio. Camila,
siempre práctica, me ayudó a crear un plan para la finca, mejorar los cultivos, apoyar a los trabajadores, proteger el valle. Por primera vez, vi un futuro claro, no como la esposa de alguien, sino como Mariana, la mujer que decidía su destino. El olor a tierra mojada después de la lluvia era una promesa de días mejores, un lienzo en blanco para escribir mi historia. Una tarde, mientras revisaba unos documentos con Sofía, ella me miró con ojos brillantes. Mari, eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras resonaron en mí. Había enfrentado la traición, el dolor, y aún estaba de pie. La finca no era solo un legado, era un símbolo de mi resiliencia. Mientras el sol se ponía, pintando el valle de dorado, sentí una paz nueva. No sabía qué traería el mañana, pero por primera vez no tenía miedo. El aroma a café me acompañaba, y supe que estaba lista para construir algo nuevo. Un año después, la finca era más que un recuerdo. Era un negocio próspero. Con Sofía y mi madre, creamos una cooperativa propia, apoyando a los pequeños productores del valle. Pero aún había una decisión pendiente. ¿Qué hacer con Diego? Había vuelto al pueblo, buscando hablar, enviándome una carta donde pedía perdón, diciendo que había cambiado. Mientras leía sus palabras, el aroma a café llenaba la casa, y pensé en todo lo que había pasado. Podía perdonarlo, pero ¿podía confiar en él? Decidí encontrarme con él, no por él, sino por mí, para cerrar ese capítulo. Lo cité en la finca, bajo el viejo árbol de mango donde solíamos hablar en los días felices. Él llegó con los hombros caídos, sin la arrogancia de antes. Mariana, me equivoqué, dijo, con la voz rota. Lo escuché, pero mi corazón ya no latía por él. Diego, te deseo lo mejor, pero mi vida ya no es contigo, dije, con una calma que venía de mi verdad. Las palabras salieron firmes, como las raíces del árbol. Él asintió con lágrimas en los ojos, y se fue. Mientras lo veía alejarse, sentí un peso levantarse de mi pecho, como si el valle mismo me liberara. De vuelta en la casa, mi madre y Sofía me esperaban. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo mi madre, abrazándome con fuerza. Por primera vez, no dudé de mí misma. Había elegido mi dignidad, mi verdad, sobre un amor que me había hecho pequeña. El canto de los pájaros al atardecer era como un aplauso. Sabía que la vida no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarla, no como la esposa de alguien, sino como Mariana Salazar, dueña de su destino. El aroma a tierra húmeda me envolvía, y supe que había tomado la decisión correcta. Con la cooperativa en marcha, me convertí en una líder en el valle. Viajé a Medellín para negociar contratos, enfrentándome a los mismos hombres que antes me miraban con desdén. Mi acento paisa resonaba en las salas de juntas, y esta vez nadie se atrevía a reír. Cada firma, cada acuerdo, era una victoria, no solo para mí, sino para los productores que confiaban en mí. El olor a café molido en las reuniones era mi armadura, mi orgullo, un recordatorio de dónde venía y hacia dónde iba. En el pueblo, empecé a enseñar a las mujeres a negociar, a defender sus derechos, a alzar la voz. Tu voz importa, les decía, recordando mi propio viaje. Camila se unió, organizando talleres, mientras don Álvaro compartía sus historias para inspirarnos. La finca se convirtió en un centro de aprendizaje, con risas y sueños llenando el aire. Cada paso que daba, cada mano que estrechaba, me hacía sentir más libre. Había encontrado mi propósito, y nadie podía quitármelo. El bullicio de las mujeres trabajando juntas, el aroma a café fresco, todo era un himno a mi transformación. Una noche, mientras caminaba por los cafetales, sentí a mi padre conmigo. Las estrellas brillaban sobre el valle, y el aroma a tierra húmeda me envolvía. Había transformado mi dolor en fuerza, mi miedo en acción. La finca, mi familia, mi comunidad eran mi hogar. Y yo, Mariana, era la mujer que siempre debí ser, valiente, libre, imparable. El futuro estaba abierto, y lo enfrentaría con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso era mío. Con el tiempo, mi relación con Diego se redefinió. No éramos esposos, pero tampoco enemigos. Él abrió un pequeño negocio en el pueblo,
y a veces nos cruzábamos en el mercado, intercambiando saludos cordiales. «Estás haciendo cosas grandes, Mariana», me dijo una vez, con una sonrisa triste. No sentía rencor, solo paz. Había aprendido a poner límites, a priorizar mi felicidad. El aroma a arepas en el mercado me recordaba que la vida seguía, y yo con ella, libre de las cadenas de su amor condicional. Mi madre y Sofía se convirtieron en mi ancla. Trabajábamos juntas, riendo, planeando, soñando con un valle más justo. «Eres el orgullo de tu padre», me dijo mi madre una tarde, mientras podábamos los cafetales. Sus palabras eran un regalo, un eco de mi legado. Camila y don Álvaro también eran familia, siempre ahí con un consejo o una broma. Había perdido un matrimonio, pero ganado una comunidad. El valle, con sus montañas y su brisa, era mi hogar, y yo, su defensora, una mujer que había encontrado su lugar. En el pueblo, mi historia inspiró a otras mujeres. Algunas, como yo, dejaron relaciones que las apagaban. Otras aprendieron a alzar la voz, a negociar, a soñar. La cooperativa creció, y con ella, nuestra influencia. Cada reunión, cada risa, era una redefinición de quiénes éramos. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de rosa, supe que había encontrado mi propósito. No era solo la dueña del valle, era la dueña de mi vida, y eso era suficiente. Hoy, camino por la finca con la cabeza en alto, el sol calentando mi piel. Los cafetales están más verdes que nunca, y la cooperativa es un faro para el valle. Mi acento paisa, antes una fuente de vergüenza, ahora es mi bandera, un canto que resuena en cada negociación, en cada risa. Cada día, trabajo con mi madre, Sofía, y las mujeres del pueblo, construyendo un futuro que mi padre habría aplaudido. El olor a café, la brisa del valle, el canto de los pájaros, todo es parte de mí. Soy Mariana Salazar, y mi voz es mi poder. El dolor de la traición, la lucha por mi verdad, me hicieron quien soy. Aprendí que el amor no puede pedirte que seas menos, que tu valor no depende de los ojos de otros. Diego sigue en el pueblo, reconstruyendo su vida, y le deseo paz. Pero mi felicidad ya no depende de él. Camila, don Álvaro, mi familia, mi comunidad, son mi fuerza. Mientras planto una nueva semilla en la tierra, sonrío. El futuro es mío, y lo escribiré con orgullo, sabiendo que cada paso es un testimonio de mi resiliencia. El valle brilla bajo el cielo abierto, y yo con él. Mi historia no termina aquí. Es solo el comienzo. A las mujeres que aún buscan su voz les digo, no dejen que nadie las apague. Su verdad, su fuerza, está dentro de ustedes. Mientras el sol se pone, pintando el cielo de dorado, sé que estoy en casa. El aroma a café me acompaña, y mi corazón late con la certeza de que soy libre, de que soy suficiente.